Nunca olvidaré aquel invierno que me enfrentó a mis peores miedos. Todo comenzó una mañana fría de enero, cuando decidí explorar el bosque de los susurros, un lugar apartado conocido entre los lugareños por sus leyendas oscuras. Había oído hablar del lago helado, un espejo de agua congelada que, según decían, no solo reflejaba la realidad, sino también presagios de tragedias futuras. Era un amante de la naturaleza y, como fotógrafo, buscaba captar la esencia invernal del bosque. Equipado con mi cámara y una mochila llena de provisiones, me adentré en el sendero cubierto de nieve. Las ramas de los árboles crujían bajo mis pasos y el viento aullaba entre los pinos, creando una atmósfera inquietante. Después de varias horas de caminata, el paisaje comenzó a cambiar. El bosque se volvía más denso y el silencio era casi absoluto, roto únicamente por el sonido de mis propios pasos. Finalmente, entre los árboles, apareció el lago. Su superficie estaba completamente congelada, lisa y reluciente bajo la luz pálida del sol invernal. Me detuve un momento para admirar la belleza del lugar, pero algo en el reflejo me hizo detenerme. No solo veía mi imagen frente a mí, sino también escenas que no pertenecían al presente. Vi a una familia, similar a la mía, atrapada en un incendio que consumía una cabaña cercana. Los rostros mostraban terror y desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser una visión del futuro? Decidí que tenía que hacer algo para evitar esa tragedia. Volví al pueblo y hablé con algunos vecinos, pero nadie quería escucharme. Muchos pensaron que estaba delirando por el frío, mientras que otros simplemente descartaron mis palabras como historias de un hombre solitario. Sin embargo, no podía dejar pasar la posibilidad de que lo que había visto fuera real. Esa noche, la inquietud me impidió dormir. La imagen del lago y la familia en peligro rondaban mi mente. Decidí regresar al lago al amanecer, con la esperanza de encontrar una manera de cambiar lo que había visto. Cuando el sol empezó a despuntar, la superficie del hielo brillaba con una luz espectral. Me acerqué cautelosamente y miré fijamente el reflejo. Esta vez, además de la familia en llamas, vi una figura oscura emergiendo del agua. Sus ojos brillaban con una maldad indescriptible y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. Intenté apartar la mirada, pero una fuerza invisible me mantenía fijo frente al lago. Sentí una presencia amenazante, como si algo quisiera comunicarse conmigo. De repente, el hielo comenzó a agrietarse a mi alrededor. Gotas de agua congelada caían sobre mí, mientras una fuerza invisible me empujaba hacia abajo. Caí al agua helada, luchando por mantener la calma, pero algo me mantenía atrapado. Las voces comenzaron a susurrar en el viento, palabras incomprensibles que parecían invocar algo antiguo y maligno. Las sombras del lago se acercaban, sus formas etéreas retorciéndose en el hielo. Comprendí que al intentar cambiar mi destino, había despertado a entidades que no debían ser perturbadas. Desesperado, recordé las historias que hablaban de pactos oscuros y espíritus guardianes del lago. Sabía que debía encontrar una manera de apaciguarlas antes de que fuera demasiado tarde. Con todas mis fuerzas, me liberé de la fuerza que me retenía y emergí a la superficie. El lago volvió a la calma, como si nada hubiera pasado, pero el horror que había presenciado estaba grabado en mi mente. Corrí de regreso al pueblo, temblando de frío y miedo. Al llegar a casa, encontré a mi familia sana y salva, como en la visión del lago. La tranquilidad parecía restaurada, pero una parte de mí sabía que las fuerzas oscuras seguían allí, esperando su oportunidad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché nuevamente los susurros en el viento y vi sombras danzando entre los árboles a través de la ventana. El lago helado seguía reflejando más que imágenes. Reflejaba mis miedos y, quizás, mi destino alterado.
Decidí que nunca más volvería a acercarme al bosque, pero el recuerdo de aquel invierno me persigue, recordándome que algunos lugares esconden secretos que es mejor dejar sin descubrir. Desde entonces, evito el bosque de los susurros y el lago helado, pero sé que las entidades que desperté aún acechan, esperando el momento adecuado para reclamar lo que una vez perturbé. Y en las noches más oscuras de invierno, cuando el viento sopla fuerte y la nieve cubre todo a su paso, puedo sentir su presencia, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no comprendo y que quizás es mejor no desafiar. Nunca olvidaré la primera vez que experimenté el verdadero terror en medio del invierno. Tenía 20 años y decidí emprender un viaje en solitario por los Pirineos, buscando soledad y conexión con la naturaleza. Siempre me había sentido atraído por la tranquilidad de las montañas nevadas, pero nunca imaginé que esa tranquilidad ocultara horrores inimaginables. Era una fría tarde de diciembre cuando comencé mi ascenso hacia el Pico de los Susurros, un lugar conocido entre los lugareños por sus leyendas y misterios. El cielo estaba cubierto de nubes densas que amenazaban con una tormenta inminente, pero mi entusiasmo me impulsó a seguir adelante. El sendero estaba bien marcado al principio, pero a medida que avanzaba, se volvía cada vez más estrecho y sinuoso, rodeado de árboles altos cuyas ramas pesadas de nieve parecían querer atraparme. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la temperatura descendió rápidamente. Encendí mi linterna y seguí caminando, tratando de mantener el rumbo. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento moviendo las ramas, pero los sonidos eran demasiado claros, casi como voces humanas llamándome por mi nombre. Aceleré el paso, pero los susurros se hicieron más intensos y parecían provenir de todas direcciones. «Vente con nosotros. No deberías estar aquí. Ayúdanos». Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba escuchando. Decidí que lo mejor sería regresar, pero el sendero parecía haber desaparecido. En su lugar, me encontraba rodeado por un paisaje completamente diferente. Árboles torcidos, sombras alargadas y una niebla espesa que limitaba mi visión. De repente, vi una luz tenue a lo lejos. Con la esperanza de encontrar refugio, me dirigí hacia ella. A medida que me acercaba, pude distinguir una pequeña cabaña de madera, iluminada por el resplandor de una chimenea. Las ventanas estaban empañadas y una cálida luz dorada emanaba del interior. Sentí un alivio momentáneo y toqué la puerta. Para mi sorpresa, la puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. «Bienvenido, viajero», dijo con una voz suave pero firme. «Has llegado justo a tiempo para la celebración del viento helado». No entendía a qué se refería, pero la necesidad de calor me hizo aceptar su invitación. Entré en la cabaña, donde el interior estaba decorado con antigüedades y mantas gruesas. Había otros invitados, todos con miradas vacías y gestos mecánicos. La anciana me indicó que me sentara junto al fuego. Mientras la noche avanzaba, la tormenta afuera se intensificaba. Los susurros se transformaron en risas distorsionadas y los invitados comenzaron a comportarse de manera extraña, repitiendo frases sin sentido y moviéndose en sincronía. Sentí una presencia inquietante y miré a la anciana, quien ahora tenía una expresión sombría. «Este pueblo está atrapado en un ciclo eterno de invierno», explicó. «Cada año, nuevos viajeros son atraídos por la tormenta para unirse a nosotros. El viento helado nunca se detiene y el tiempo no avanza aquí. Estás destinado a quedarte». Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La temperatura descendió aún más
y una neblina fría llenó la cabaña. Los rostros de los otros invitados se torcieron en expresiones de dolor y desesperación. Comprendí que estaba atrapado, condenado a repetir la misma noche una y otra vez. Desesperado, busqué una forma de escapar. Observé que la chimenea emitía una luz extraña y decidí acercarme. Al tocar el fuego, una ola de frío me envolvió y sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás y la cabaña comenzó a desmoronarse a mi alrededor. En ese momento, desperté bruscamente en la cima del pico de los susurros. La tormenta había amainado y el cielo comenzaba a despejarse con la luz del amanecer. Miré a mi alrededor, aliviado de estar a salvo, pero al mirar hacia abajo, vi la cabaña de la noche anterior, completamente intacta y solitaria en medio de la nieve. Desde aquel día, evito los senderos solitarios en invierno y nunca más he intentado desafiar las leyendas de los Pirineos. Sin embargo, a veces, en las noches más frías, puedo escuchar los susurros del viento helado, recordándome que hay lugares donde el tiempo se detiene y los espíritus atrapados siguen esperando por nuevos viajeros que caigan en su trampa eterna. Siempre había soñado con las montañas nevadas, con el silencio absoluto que solo el invierno puede ofrecer. Así fue como decidí invitar a mi mejor amigo, Javier, a pasar un fin de semana en el exclusivo resort de las Cumbres. Ambos éramos aficionados al esquí y la idea de disfrutar de pistas vírgenes y paisajes inmaculados nos llenaba de emoción. Llegamos al resort justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las cimas nevadas. Las luces del lugar brillaban cálidamente, invitándonos a relajarnos después de un día intenso en las pistas. Sin embargo, esa noche, una tormenta de nieve se desató inesperadamente, obligándonos a quedarnos una noche más. En lugar de sentirnos desanimados, Javier y yo decidimos que era la oportunidad perfecta para explorar una pista que, según los lugareños, estaba abandonada desde un trágico accidente hacía años. Armados con nuestras linternas y bastones de esquí, nos dirigimos hacia la pista olvidada. El sendero estaba cubierto de nieve reciente y el aire frío nos mordía la piel mientras avanzábamos. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, notamos que la pista estaba completamente desierta. Solo el crujir de nuestros pasos rompía el silencio. De repente, Javier señaló algo en la distancia. ¿Ves eso?, preguntó, señalando unas huellas frescas en la nieve. Decidimos seguirlas, intrigados por a dónde podrían llevarnos. Las huellas nos condujeron a un claro rodeado de árboles altos y densos, donde descubrimos los restos de equipos de esquí abandonados, bastones rotos, cascos sin uso y una vieja mochila desgastada. «Esto debe ser de la noche del accidente», comentó Javier con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mientras inspeccionábamos el área, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de nosotros. El viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra nosotros con fuerza. Fue entonces cuando escuchamos un débil gemido proveniente de la oscuridad. Nos detuvimos en seco, nuestros corazones latiendo con fuerza. «¿Lo oyes?», susurró Javier, aferrándose a mi brazo. Decidimos investigar, siguiendo el sonido que parecía provenir de una cabaña abandonada en medio del claro. La cabaña estaba cubierta de nieve, con la puerta entreabierta y ventanas rotas que dejaban entrar la luz de nuestras linternas. Entramos con cautela, y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro de la habitación encontramos un viejo piano de cola, cuyas teclas parecían llamarnos. De repente, una melodía suave y triste comenzó a sonar, aunque no había nadie a la vista. «Esto es extraño», murmuró Javier, mirando a su alrededor con ojos llenos de temor. Decidimos salir de la cabaña, pero al girar para irnos, la puerta se cerró de golpe
atrapándonos dentro. Las luces de nuestras linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total. Sentí una presencia a mi alrededor, como si sombras invisibles nos envolvieran. «Javier, ¿qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la calma. De repente, las sombras comenzaron a tomar forma, revelando figuras espectrales con ojos vacíos y rostros desfigurados por el dolor. «¿Por qué nos han traído aquí?», exclamé, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Las figuras comenzaron a moverse hacia nosotros, emitiendo susurros ininteligibles que llenaban el aire con una atmósfera opresiva. Javier intentó empujarme hacia la salida, pero una fuerza invisible lo detuvo, haciendo que cayera al suelo. Desesperado, busqué una salida mientras las sombras nos rodeaban. Fue entonces cuando vi una ventana rota que ofrecía una ruta de escape. Con todas mis fuerzas me levanté y empujé a Javier, animándolo a seguirme. Logré romper el cristal con mi bastón y nos deslizamos por la ventana hacia la nieve, corriendo sin mirar atrás. La tormenta de nieve había amainado y las primeras luces del amanecer comenzaban a disipar la oscuridad de la noche. Nos detuvimos, jadeando y temblando, mirando hacia la cabaña que ahora parecía tranquila, como si nunca hubieran ocurrido esos eventos terroríficos. «¿Qué eran esas cosas?», preguntó Javier todavía en estado de shock. «No lo sé, pero nunca lo olvidaremos», respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda cada vez que pensaba en esas figuras espectrales. Decidimos regresar al resort, conscientes de que habíamos desafiado algo más allá de nuestra comprensión. Al llegar, las luces del lugar parecían más brillantes y acogedoras, como una señal de que habíamos vuelto a la realidad. Pasamos el resto de la noche en silencio, reflexionando sobre lo que habíamos vivido. A la mañana siguiente, el resort había recuperado su normalidad y la pista abandonada ya no mostraba signos de la cabaña. Era como si nunca hubiera existido. Decidimos marcharnos de inmediato, prometiéndonos nunca más aventurarnos en lugares que no comprendíamos. Desde entonces, cada vez que vuelvo a las montañas en invierno, no puedo evitar sentir una presencia silenciosa observándome desde la distancia. Las sombras de aquella noche me recuerdan que hay secretos ocultos en la nieve y que algunas historias de terror no son simplemente leyendas, sino realidades que esperan ser descubiertas. O mejor aún, dejadas en paz. Esa experiencia fortaleció nuestra amistad, pero también nos enseñó a respetar lo desconocido, porque en la vastedad del invierno, entre el silencio y la nieve, habitan sombras que buscan venganza y descanso, recordándonos que no siempre estamos solos, incluso en los lugares más remotos.